¿Cómo están mis queridos hermanos? Un gozo profundo en el Señor poder compartir en este espacio juntamente con ustedes la palabra del Señor, el propósito que nos nuclea, que es seguir conociendo a nuestro amado Padre Celestial. Hemos empezado unos minutos más tarde porque hemos comenzado en la página personal y no en esta página pública a transmitir. Y entonces nos dimos cuenta y nos avisaron algunos hermanos, los cuales agradecemos profundamente por hacernos saber. Ahora ya estamos transmitiendo como lo hacemos todos los viernes y vamos a recuperar un poquito la introducción, aunque no tenga las mismas palabras, pero vamos a recuperar un poquito la transmisión, lo que fuimos hablando los primeros minutos. Dijimos que a lo largo de este tiempo nos fue pasando algo bien particular en el tema de la palabra el hijo corporativo, que es una expresión muy importante que podemos ver en las Escrituras, y también la expresión los muchos hijos conforme al Hijo que pertenecen al propósito eterno de Dios. En el 2011 por primera vez escucho a un querido amigo, un apóstol de Sudáfrica, usar esa palabra. Tal vez la oí antes, pero nunca tuvo un impacto ni injerencia dentro mío. Pero ese día sí, y quedó guardado y atesorado en mi corazón. Y el año pasado comenzó a ser más fuerte esa expresión, el hijo corporativo. Por lo tanto comenzamos a investigar en oración, a escribir, a tratar de entender esta expresión tan apostólica que representa el hijo corporativo. En paralelo, mientras también decidimos armar una materia para nuestra escuela del CEAP llamada el hijo corporativo, también comenzamos a trabajar en un tema que es relacionado al propósito eterno, como son los muchos hijos conforme al Hijo. Y fue tan interesante porque ambos temas nos fueron llevando mucho más profundo al corazón del Padre. Claro, no podemos hablar del Hijo y no podríamos hablar de los hijos. ¿Cómo hablar del Hijo y cómo hablar de la Iglesia y no hablar del Padre? Y comenzamos a tener como una carga mucho más profunda, donde comenzamos a ser llevados a una vivencia de luz acerca de la paternidad de Dios. No nos fue novedoso porque fuimos viendo más claro acerca de las cosas que Él ya nos había enseñado antes, pero ahora veíamos más detalle, veíamos los colores, veíamos la diversidad, ya no veíamos ni blanco, ni negro, ni grises, ahora comenzamos a ver un poco más claro. Este proceso de la pandemia y de la cuarentena nos hizo orar en dirección cómo traer consolación a esta generación, cómo traer consolación a una generación que necesita ser consolada. Y el Señor fue dándonos desde el primer viernes algunos vestigios del corazón de nuestro Padre, para poder compartir, para poder dar a comprender, para poder entender juntos como generación el amor de nuestro Padre, expresado en Cristo y a favor de todos los hombres, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero estamos llegando a asuntos donde nos encontramos maravillados, como decía el salmista David en el Salmo 139, por ir descubriendo cada vez más la persona y la figura de nuestro Padre Celestial. Y a veces sabemos el nombre, lo llamamos Padre, pero necesitamos que tantos velos caigan para poder verlo en su profundidad, para poder conocerlo más íntima y más profundamente. El tema de esta noche, como lo venimos anunciando estos últimos días en las placas, es nuestro Padre de amor y la belleza de su santidad. Esperamos colaborar con el Espíritu Santo para poder mirar juntos el corazón de nuestro Padre, la profundidad de nuestro Padre, la esencia, el deseo y el propósito de nuestro Padre, que están cimentados en la esencia de santidad y amor. Lo vamos a ir comprobando junto por las Escrituras. Pero bueno, esta es la pequeña introducción que hacemos ahora, esperando que nos puedan estar recibiendo bien, que puedan estar escuchando bien el audio. Bienvenidos sean todos otra vez a esta transmisión. Lo hacemos en oración y confiando en el Señor, que el Padre se está revelando a esta generación de una forma maravillosa. Si les parece, leemos 1 Corintios capítulo 2, verso 9
al 12, Primera de Corintios capítulo 2, verso 9 al 12, como un pasaje introductorio. Dice este pasaje en las Escrituras, Primera de Corintios capítulo 2, verso 9 al 12. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hay algo aquí que nosotros tenemos que rescatar y destacar, que la revelación está totalmente ligada a un corazón que anhela conocer a Dios, que a un corazón que ama a Dios y que aún lo poco que conoce de Dios lo ha apasionado, lo ha enamorado y ha quedado en estado de hambre por más conocimiento de su persona. Dice el verso 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, y esta es la clave. No tenemos acceso a este conocimiento si no es por el Espíritu. No podríamos conocer las profundidades del corazón de Dios si no fuera por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esta expresión, aún lo profundo de Dios, lo expresaremos en 3 palabras: su esencia, su deseo y su propósito. Cuando hablemos de las profundidades de Dios, en el campo de la pedagogía para hablar con los nuevos en el Señor, podríamos hablar del corazón del Padre, pero en el ámbito de la revelación deberíamos hablar que las profundidades de Dios pertenecen a su esencia, pertenecen a su deseo, voluntad y a su propósito. Así que vamos a trabajar las profundidades de Dios desde esas 3 palabras. Y sigue diciendo el verso 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esto es maravilloso y lo hemos compartido y lo hemos oído muchísimas veces por muchísimos de nuestros hermanos. No quiero detenerme allí, sino poder explicar esta primera parte, de decir cuánto necesitamos la intervención del Espíritu para ser invitados, para ser conducidos, para ser guiados a las profundidades del corazón de Dios, donde ninguna mente humana, por sabia, inteligente e gran intelectual que sea, puede accesar, porque a las profundidades de Dios solo se accesa por su Espíritu Santo. Por lo tanto, humillados, rendidos al Señor, en humillación delante del Señor, declaramos que necesitamos la guía, la enseñanza y la revelación que solo el Espíritu Santo nos puede dar para poder ver más claramente la esencia de nuestro Padre, para ver más claramente el deseo de nuestro Padre y el propósito de nuestro Padre. Padre, oramos por esto, oramos porque nos concedas accesar. No tenemos hambre de información, sino hambre de conocerte más. No tenemos hambre de satisfacer las preguntas intelectuales de los hombres naturales, sino dar de comer a una generación que te busca, que te ama, que te desea más profundo. Nos rendimos al gobierno de tu Espíritu para ser introducido a las dimensiones de la profundidad de tu esencia, a las dimensiones de la profundidad de tus deseos, a las dimensiones de la profundidad de tu propósito. Llévanos más profundo, donde la mente intelectual no tiene acceso, pero el hombre espiritual puede accesar para saber todo lo que nos ha sido dado en la esencia del Padre, en el deseo del Padre y en el propósito del Padre. Queremos caminar en esta tierra con la convicción de lo que por esencia del Padre nos ha sido dado, lo que por deseo del Padre nos ha sido dado y lo que por el propósito del Padre nos ha sido dado. Declaramos una noche donde la Escritura se abre, los ojos son alumbrados y entramos más profundo en el conocimiento de aquel que tanto amamos, nuestro Padre Celestial. Oramos y creemos que todo está abierto para poder conocerte más profunda e íntimamente. Amén y amén. Mientras iba trabajando esta palabra, iba tratando de poner en orden los pensamientos, iba investigando
me vino esta expresión que se las quiero dejar, aunque está en el material escrito, pero se las quiero dejar. Es una frase que da mucho que pensar y mucho que reflexionar. La hermosura de su santidad reposa en su amor incorruptible e inalterable. La hermosura de su santidad reposa en su amor incorruptible e inalterable. Y desde su santidad lo creó todo en estado de deleite para que todo sea disfrutado. Repito las dos frases. La hermosura de su santidad reposa en su amor incorruptible e inalterable. Y desde su santidad lo creó todo en estado de deleite para que todo sea disfrutado. Y la idea es comenzar a ver la santidad desde un lugar mucho más maravilloso que la religión, el legalismo o el liberalismo ha intentado, o el libertinaje ha tratado de mostrar, acerca de la belleza de la santidad de Dios. Cuando nos expusimos hace años atrás al entendimiento más intenso, profundo y disciplinado acerca de la reforma cristocéntrica de la Iglesia, una de las primeras cosas que nos enseñaron nuestros mentores, nuestros predecesores, aquellos que nos precedieron en la revelación de esta reforma, nos enseñaron el valor que tenía desde dónde veríamos la reforma. Porque es muy importante que la reforma cristocéntrica, imparable en todas las naciones de la tierra, imparable en cada nación, imparable en cada organización, denominación, institución, etc. La reforma no se puede detener, viene con una fuerza que es imposible poder detenerla humanamente, está llena de Dios mismo esta revelación. Es importante que nos preguntemos desde qué lugar miramos la reforma cristocéntrica. Si miramos la reforma desde un corazón herido, desde un corazón enojado con el sistema, desde un corazón enojado con personas, con pastores, con líderes, etcétera, con organizaciones, entonces la reforma cristocéntrica entrará produciendo mucho daño, entrará criticando, entrará lastimando, entrará produciendo dolor, separando vínculos, de verdad generará muchas más consecuencias nefastas que edificación del cuerpo de Cristo. Pero si la reforma cristocéntrica viene desde la revelación, desde el corazón del Padre, viene desde la revelación de la esencia de un Padre santo en amor, entonces la reforma será mucho menos dolorosa, aunque dolorosa también, será mucho menos dolorosa y producirá resultados mucho más saludables. Cuán importante es que la reforma de la centralidad de Cristo venga desde la obra del Padre, desde la esencia del Padre, desde la sustancia del Padre, que es una sustancia de santidad en amor. Porque lo que eso va a producir, lo que eso va a hacer, es que todo lo que se ministre, desde donde se imparta, desde donde se comparte, sea desde una sustancia de santidad en amor. Algunos pensamientos que necesitamos recordar continuamente es que esta reforma a la que hemos sido introducidos es ver a su Hijo en los hijos mediante santidad y amor. Esta reforma a la que hemos sido introducidos es ver a los hijos de Dios en el Hijo en santidad y amor. La reforma, si pudiéramos definirlo en esta noche, en medio de tantas maravillosas expresiones que hemos tenido, es volver al corazón del Padre, es volver a la profundidad del Padre, es volver a la esencia del Padre, al deseo del Padre y al propósito del Padre. Solo son algunos pensamientos y entendemos que si esta reforma puestos hoy es desde el corazón del Padre, entonces lo que vamos a ver es regado la tierra, el deseo más profundo de Dios de ver a sus hijos en santidad y amor.
es ver a sus hijos viviendo en santidad y expresando su amor. Cuando hablamos de la belleza de su santidad, es imposible que no nos aparezcan tres palabras que tendremos que trabajarlas, tres palabras que tendremos que entrenar nuestros sentidos espirituales para comprenderlas mucho mejor, como es la palabra santidad, como es la palabra santo, como es la palabra santificación. Santidad, santo y santificación. Santidad es la esencia misma de Dios, es Dios mismo. Santidad, la expresión santidad, es la misma naturaleza de Dios. Dios es santo, su esencia es santa. En Él está la santidad, la plenitud de la perfección. En Él, la santidad plena, esa es su esencia. La segunda palabra importante a poder avanzar en el entendimiento es la palabra santo. Santo tiene muchas expresiones, por lo menos yo de lo que llevo en el Señor todos estos años, he escuchado tantas definiciones maravillosas, pero una de las que quisiera sumar, que podría colaborarnos en el entendimiento, es que santo es ser diferente. Santo es ser diferente, distinto a lo común. Santo es ser diferente, es ser distinto a lo común. Y ahora construiremos mejor el pensamiento, porque en el plano de la mente natural eso no tiene mucho sentido, pero en el sentido espiritual esta definición tiene muchísimo valor. Ser santo tiene un aspecto legal y un aspecto real. Ser santo tiene un aspecto legal y un aspecto real. Santo tiene que ver con la esencia y la sustancia de Dios, pero también tiene que ver con nuestra posición legal y nuestra posición real. Estamos construyendo el pensamiento. Ya vamos a llegar al punto de descripción final de este pensamiento. Ser santo significa estar plenamente apartado para Dios y ser completamente ocupado por Él y lleno de Él. Ocupado por Él y lleno de Él. Estas son expresiones de santo juntamente con la que usted ya tiene. Y la tercera expresión, santificación. La santificación es el proceso por el que la santidad de Dios se imparte en nuestras vidas. La santificación es el proceso por donde la esencia misma de Dios se introduce en nosotros, y ahora no solo somos santos, sino que ahora portamos su santidad. Portamos su santidad. A esa operación se le llama santificación. Y es un proceso, no es un hecho, no es un evento, no es un acto, sino que es un proceso gradual donde Él se va impartiendo en nosotros por el Espíritu y la palabra, se va impartiendo, y lo que se va produciendo en nosotros es la expresión de su santidad. Esa operación, ese proceso se le llama santificación. Estas tres cosas unidas nos van a dar un entendimiento muy importante. Dejo por aquí una cuarta palabra a modo de abrir paréntesis para poder pensar en lo que vamos a armar en 5 minutos. La palabra justificación. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de santo hablamos de una posición legal y una posición real? La justificación es la posición legal. La justificación es lo que hace que seamos declarados santos legalmente. En la justificación somos declarados santos legalmente. Ahora bien, en la santificación somos hechos santos realmente. Así que mientras por un lado la justificación nos coloca en un lugar nuevo, es como cuando se saca a un preso de la cárcel. El juez dice, es justificado, es liberado de toda culpabilidad, es trasladado de la prisión a la libertad. La justificación nos cambia de lugar, nos quita del lugar de culpabilidad, de tinieblas, de ignorancia, y nos trae ahora al reino de su amado Hijo. Es nuestra posición legal, pero esa posición legal necesita la santificación. Necesita la santificación. ¿Por qué? Porque esa posición legal ahora necesita la operación de ser llenado de la santidad de Dios. Claro, cuando fui hecho justo
en el momento que fui hecho justo, fui limpiado y dejado vacío. Lo que va a hacer la santificación ahora es llenarme de la santidad de Dios. Recordemos lo que dijimos al principio. La profundidad de Dios es su esencia y su esencia es santidad en amor. La justificación nos limpió, nos colocó en un lugar legalmente que nosotros no podríamos entrar jamás. Ese lugar se llama Cristo. Y ahora en Cristo somos declarados santos. Por la justificación somos declarados, pero en la santificación somos llenos de su santidad. Y alabamos a Dios por la operación de su santidad en nosotros. Vamos a leer Efesios capítulo 1, verso 3, y comenzaremos a trabajar las tres palabras ahora, y entenderemos por qué intentamos marcar estas tres primeras expresiones al principio. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Este pasaje lo leímos el viernes pasado, pero ahora miremos más lentamente algunas porciones, como por ejemplo verso 3. Bendito sea el Dios y Padre. Bendito sea Dios y Padre. Estamos hablando de la esencia del Padre, estamos hablando de el deseo del Padre y estamos hablando del propósito del Padre, ¿sí? Dice el verso 4, según nos escogió en Él, en Cristo, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser hijos suyos por medio de Jesucristo. Y esta es la parte donde nos vamos a detener para trabajar en esta noche. ¿Para qué nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo? Si pudiéramos tener luz en cuanto a esto, acerca del corazón del Padre, podríamos ver que el corazón del Padre se va a expresar en su Hijo y se va a expresar en los muchos hijos que están juntamente con el Hijo. En el corazón del Padre está expresar su santidad, expresar su amor. Ahora Él nos escoge antes de la fundación del mundo para que nosotros fuésemos santos y sin manchas, escogidos en amor para ser adoptados como hijos suyos. Por lo tanto, aquí vamos a trabajar puntualmente algunas palabras. Lo que Dios desea es que su sustancia, su realidad, sea expuesta a través de sus hijos, y también lo expresó su Hijo cuando estuvo entre nosotros. Espero estar colaborando en el entendimiento, y por favor, si necesitan hacer alguna pregunta, pueden hacerla. Iremos trabajando junto con la apóstol Karina, que estamos colaborando junto como todas las noches que participamos. Solo que estas tres palabras, santidad, santo y santificación, cuando quedaron en el marco de la religión, de la imaginación humana y de la operación de las tinieblas, provocó un rechazo en las generaciones o un exceso totalmente desequilibrado de lo que es la verdadera santidad. Entonces se comenzó a pervertir la palabra santidad comenzó a ser un peso, comenzó a ser una carga, comenzó a ser un problema, comenzaron a ser prohibiciones. El legalismo alimentó todo un sistema de competencia por medio de quién era más santo y menos santos, y fuimos perdiendo de vista la belleza de la santidad, la hermosura de la santidad, porque la santidad reposa en amor, porque la hermosura de su santidad es sustentada en la gloriosa expresión de la naturaleza llamada amor de Dios. Cuando separamos la santidad del amor, la santidad parece algo tan inalcanzable, tan
feo a la mente de los hombres, tan difícil de poder practicar, tan frustrante a la mente de los hombres, hasta que vamos descubriendo el poder de la santidad en amor. Sobre esto queremos trabajar estos 5 pensamientos que les mencionaba hace unos momentos. Hablemos del primer pensamiento, como es el siguiente: nuestro Padre nos escogió para que fuésemos hijos de Dios, santos en amor. Nuestro Padre nos escogió para que fuésemos hijos de Dios, santos en amor. Entonces esto nos va a llevar al principio. El principio donde fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, nada más y nada menos para expresarlo a Él, para expresar su santidad en amor. Al principio de esta transmisión dijimos que la esencia de Dios es santidad en amor. Y Dios anhela ser expresado de esta forma, anhela ser representado de esta manera. Él anhela ser visto como un Dios santo y amoroso, como un Dios santo lleno de amor. Ni por un lado tanto amor que anula la santidad, ni la santidad que anula el amor, sino un Dios santo en amor. Y esa es la manera en que Él desea que nosotros lo representemos. Pero para esto tienen que ser quitadas las manchas. Por eso fuimos escogidos para ser santos sin mancha, porque las manchas son los que impiden que Él pueda ser visto, que su santidad pueda ser vista. Ahora cada uno de nosotros podemos orar y preguntarle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ¿cuáles son las manchas que impiden que la santidad en amor del Padre sea vista en mí? ¿Cuáles son las manchas que impiden que Cristo, que es la santidad en amor encarnado, pueda ser visto en mí? Y entonces cuando nuestra oración comienza: quita las manchas que impiden que vos seas visto, quita las manchas que impiden que tu santidad, que tu amor sea visto, es entonces que estamos siendo santificados, perfeccionados y liberados para poder expresar la santidad de su amor. Un pensamiento importante aquí que no podemos pasar por alto es cómo las tinieblas, por medio de la ignorancia, operaron en las generaciones para distorsionar la imagen de nuestro Padre Celestial, para distorsionar la realidad de nuestro Padre Celestial, haciéndolo ver de formas que realmente Él no es, mostrando a un Dios que de ser tan santo se vuelve inalcanzable, que de ser tan santo ya nadie puede lograr tener comunicación con Él. Y esto, dicho sea de paso, fueron los elementos que algunos usaron en Colosenses capítulo 2, dice Pablo, para decir que debían hacer culto a los ángeles. En nombre de la humildad, de no poder acercarnos a un Dios tan santo, tendríamos entonces que usar a los ángeles como mediadores, porque nosotros no podríamos tener acceso a su santidad. Y esta doctrina es totalmente perversa, la doctrina del culto a los ángeles, diciendo que en humildad preferimos adorar a los ángeles como mediadores, porque no podemos tener acceso a un Dios tan santo. ¡Qué locura! ¡Qué operación de las tinieblas llegar a pensar de esa manera! Claro, quien no ha tenido una experiencia con el Padre de amor, con el Dios de amor, no puede comprender que puede disfrutar el amor y la santidad de Dios, porque la santidad de Dios es en amor y porque el amor es en su santidad. Por lo tanto, si fuimos llamados para esto, Dios proveyó un proceso de santificación por el Espíritu Santo, para que nosotros, no con nuestras fuerzas, no con nuestras capacidades, no con nuestras habilidades, no con nuestro intelecto, sino por su Espíritu Santo, nosotros seamos santificados por medio de su Espíritu, por medio de su palabra. Yo sé que ustedes recordarán este pasaje que dice Juan 17:17, Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Entendemos la operación del Espíritu Santo por medio de la palabra. Y cuando como receptores, como oyentes, como lectores,
nos abrimos al Espíritu Santo y nos abrimos a la predicación, a la enseñanza y a la canción de la verdad, ¡ay, Dios mío, cómo somos santificados! Cómo crece su realidad en nosotros. Cuando nos abrimos a la ministración de la palabra, comienza a crecer su santidad. Esta medida de santificación aumenta hasta que Cristo es visto en nosotros. Pero cuánto daño ha producido la religión, la mente humana, el intelecto religioso, funcionando bajo la operación de las tinieblas para mostrar una santidad tan extraña, tan lejos de ser como Dios es, y lamentablemente impidiéndonos disfrutar de nuestro amado Padre Celestial. Es maravilloso poder pensar seriamente que nuestro Padre es amor y al mismo tiempo es santo, y nuestro Padre es santo y al mismo tiempo es amor. No podríamos separarlo, no deberíamos separarlo porque cometeríamos un gravísimo error. En nuestra mente debe ser reconciliada todas las cosas en Cristo Jesús, porque no está la santidad por un lado y el amor por el otro, sino que Dios es santo en amor y es amor en santidad. Es maravilloso poder disfrutar esto. Ahora, como sus hijos amados, como los hijos amados, tenemos que seguir entendiendo el valor que tiene de expresar su realidad, expresar su esencia. Ese es su deseo. ¿Se acuerdan de las 3 palabras que el Espíritu nos llevaría a tener acceso? Las 3 palabras que pertenecen a la profundidad de Dios: esencia, deseo y propósito. ¿Cuál es su esencia? Santidad en amor. ¿Cuál es su deseo? Ser expresado en santidad y amor. ¿Y cuál es su propósito? Que en Cristo Jesús los muchos hijos podamos ser la expresión perfecta del Padre en el Hijo por medio de la Iglesia en santidad y en amor. Esta es la expresión maravillosa de ser introducido a las profundidades de su corazón. Claro, hemos estado mucho tiempo en el monte, dijo Moisés, y en algún momento tenemos que cruzar del otro lado. ¿De qué lado tenemos que cruzar? Del lado de haber pensado que como hijos de Dios teníamos que vivir reclamando nuestros derechos y privilegios y ser como aquel hijo pródigo que de alguna forma solamente pensaba en sus beneficios personales. Dame los bienes que me corresponden. Durante muchos años hemos estado expuestos a un evangelio donde parecía solamente hablarle a los hijos acerca de sus privilegios y sus derechos. Pero juntamente con eso, y no debemos dejarlo, porque claro que en Cristo nos han sido dados privilegios, sentados juntamente con Cristo, santificados, ser limpios, ser justificados. ¿Quién no podría amar, valorar y apreciar tremendos beneficios que nos han sido dados en Cristo? Pero tenemos que avanzar hacia la madurez, avanzar hacia la perfección y entender que juntamente con estos derechos y privilegios tenemos que corresponder al deseo de nuestro Padre, que es ser la expresión más nítida de su realidad, la expresión más nítida de su persona en santidad y en amor. El segundo pensamiento comienza ahora. No sé si vamos bien, si pueden hacerme saber, si van escuchando bien. Estamos felices de estar compartiendo con ustedes en esta noche. El segundo pensamiento es la belleza de su santidad. La belleza de su santidad. No hay nada malo en él. No hay nada malo en él. Él es eternamente bueno, eternamente perfecto. La belleza de su santidad. No hay nada malo en él. Él es eternamente bueno y eternamente perfecto. Cuando decimos que Dios es santo, como dice la Escritura, cuando decimos Padre Santo, como dice la Escritura, ¿a qué nos estamos refiriendo con esa expresión? La expresión escritural acerca del Dios Santo es nada más y nada menos a alguien que es totalmente distinto y diferente a todos en el universo.
es totalmente distinto y a todos en el universo. Recuerde, cuando al principio comenzamos hablando de las 3 palabras, santidad, santo y santificación. Y cuando hablamos de santo, dijimos algo que es totalmente distinto y diferente a todo, fuera de lo común. Y nuestro Padre es santo, es distinto a todo. Ahora, no se apresure a creer que ahí termina la expresión. No, es mucho más profunda, pero vamos construyendo el pensamiento. Cuando también la expresión santo se refiere a los hijos de Dios, significa ser separado de todo lo que no es Dios. Ser separado de todo lo que no es Dios. No importa cuán bueno sea, si Dios no está allí, entonces no es santo. Lo veremos dentro de unos minutos y será interesante volver a este punto. Quiero repetirlo, ser santo significa separado de todo lo que no es Dios. Así que nosotros, como sus hijos, no deberíamos ser personas comunes y corrientes, sino diferentes, porque lo que nos habita es el santo, porque lo que portamos es al santo. ¿Recuerdan ustedes aquel pasaje de Lucas 4:24? Cuando el demonio se le apareció a Jesús y le dijo: yo sé quién eres, tú eres el santo de Dios, has venido para atormentarnos. Ellos reconocieron al santo, al que era totalmente diferente. Era diferente a todo lo que estaba a su alrededor, era diferente, él no era común, él era totalmente diferente. Y lo que lo hacía diferente no eran las cosas externas, lo que lo hacía diferente era la esencia de Dios. Lo que lo hacía diferente era la esencia de su Padre. No somos diferentes porque hacemos cosas diferentes en primer lugar, somos diferentes porque nos habita la santidad de Dios. No somos diferentes porque hacemos cosas distintas a otros. Somos diferentes porque la santidad de Dios, que es diferente a toda la creación, que es distinta a todo el universo, nos habita y está dentro de nosotros. Israel era una nación santa, no porque era mejor que las demás, sino porque Dios la había hecho diferente por medio de sus leyes, diferente por medio de sus principios, diferente por medio de sus estatutos. Lo que haría de Israel una nación santa sería la diferencia con las demás naciones. Todas tendrían reyes, pero Israel tendría a Dios como rey y padre. Todas las naciones tendrían ídolos, pero Israel no adoraría ninguna imagen, ningún ídolo. Sería totalmente diferente. Su distribución financiera, su práctica de la justicia como nación y comunidad era totalmente diferente. Su adoración era diferente. La forma en cómo se relacionaba con su Dios era diferente, como los dioses paganos se relacionaban con sus dioses. Esto nos habla de la diferencia. Nuestra diferencia no puede comenzar en una vestimenta con el mundo. Nuestra diferencia no puede comenzar solo con un vocabulario con el sistema social. Nuestra diferencia es sustancial. Nuestra diferencia es de esencia. Nuestra diferencia es su santidad operando en nosotros. Esto es maravilloso. Déjeme mostrarle algunas pequeñas descripciones del Dios diferente, del Dios santo, con todo el universo, con toda la creación. Pequeñas descripciones hasta donde nuestra mente pudo accesar mientras escribíamos esto. ¿Por qué decimos que nuestro Dios es diferente? Entendiendo por diferencia santidad, el santo. Porque en nuestro Dios no hay injusticia en Él. Él es justo. En nuestro Dios no hay mentiras en Él. Él es verdadero, Él es la verdad. En nuestro Dios no hay inseguridad en Él. En nuestro Dios no hay pecado en Él. En nuestro Dios no hay corrupción en Él. En nuestro Dios no hay necesidades en Él. En nuestro Dios no hay duda ni variación en Él. En nuestro Dios no hay maldad en Él. En nuestro Dios no hay crisis de identidad en Él. En nuestro Dios no hay inmundicia en Él. En nuestro Dios nada lo sorprende en Él. ¿Por qué decimos que Dios es santo? Porque Dios es diferente a todo. No hay nadie en la creación que porte esta calidad de ser.
No hay nadie que porte esta calidad de esencia. Los hombres y toda la creación practica la injusticia, la mentira, la inseguridad, el pecado, la corrupción, las necesidades, las dualidades, las maldades, la crisis de identidad en los hombres, la inmundicia, la sorpresa permanentemente es un estado recurrente en la vida de los hombres. Sin embargo, Dios es diferente. Dios es santo. Ninguno hay como Él. Esta expresión era lo mismo que decir: tú eres santo, no hay nadie como tú. Por eso declaramos que nuestro Padre es santo y en su santidad Él expresa su amor como nadie lo puede hacer y como nadie jamás lo hará. Es correcto cuando decimos que nadie nos amará como Él, porque su amor es incorruptible, perfecto e invariable. Esto es lo que dice Jeremías 31:4. Con eterno amor te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El tercer pensamiento, espero que vayamos bien compartiendo. No sé si hacemos un alto aquí y damos algunos lugares que se han ido comunicando con nosotros para dar un momento de descanso. Si alguno quiere tomar agua puede hacerlo con total libertad o ir al baño. Pero quisiera saludar a las personas que están acompañándonos, a los hermanos, a los amigos que nos están acompañando en esta noche, a nuestra querida familia de Colombia. Les amamos, les bendecimos. A nuestros hermanos de Bolivia les saludamos en el Señor. Gracias por estar ahí. A nuestros queridos hermanos de Venezuela, gracias por participar, hacer el esfuerzo de estar reunidos en este momento. A nuestros queridos hermanos, familia de Ecuador, muchas gracias por estar. A los hermanos de Chile, sea nuestro amor para ustedes y un gran abrazo. A los hermanos de Paraguay, con quienes disfrutamos una comunión maravillosa. A nuestros hermanos de Estados Unidos, que a pesar de la diferencia de horario siempre participan y estamos juntos. Muchísimas gracias. A nuestros queridos hermanos de España, que siempre hacen un gran esfuerzo o durante la madrugada o a los días siguientes para participar de la palabra que compartimos. A nuestros hermanos de México, gracias por estar allí. A nuestros hermanos de Uruguay, un gran abrazo, lindo de que estén participando con nosotros en esta noche. Les abrazamos en el amor del Señor. Gracias. Si nuestros hermanos de Paraguay los mencionábamos recién, un abrazo muy grande a nuestros hermanos de Uruguay también. Y más hermanos también. Gracias, Cari. A los hermanos de Italia, nuestro amor, nuestro cariño, nuestro respeto. Oramos por esa nación maravillosa, que el amor del Padre se dé a conocer y alumbre esa nación en días de tanta oscuridad. Guatemala, saludamos a nuestros hermanos, a los hermanos de Argentina, de las diferentes provincias, de las diferentes ciudades, de aquí de Buenos Aires también. Muchísimas gracias por estar ahí. A los hermanos de Brasil, que siempre están más allá de la diferencia del idioma, pero manejamos un mismo lenguaje que es en el Espíritu. Así que saludamos a los hermanos de Brasil. A nuestros hermanos queridos de Francia, gracias por estar y por participar por encima de la diferencia horaria. A nuestros queridos hermanos de Honduras, sea nuestro amor, cariño y respeto. A los hermanos queridos de Panamá, un abrazo muy grande. Y a nuestros hermanos de Costa Rica, nuestro amor en Cristo Jesús. Gracias por estar allí acompañándonos para compartir esta palabra. Si tiene preguntas, inquietudes, si tiene algo que podríamos colaborar con ustedes, por favor, háganos saber por medio de la palabra para poder seguir siendo edificados. Vamos ahora, si les parece bien, al tercer pensamiento. El tercer pensamiento es entendiendo nuestro llamado a ser santos. Entendiendo nuestro llamado a ser santos, porque recordamos, fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin manchas, en amor, predestinados para ser hijos por medio de la adopción en Cristo Jesús. Entendiendo nuestro llamado a ser santos. El primer punto que vamos a desarrollar sobre entendiendo nuestro llamado a ser santos es que de verdad somos llamados a ser santos. Pero el mismo que nos llamó, tres cosas quiere que entendamos. El mismo que nos llamó a ser santos quiere que entendamos su voluntad, quiere que entendamos su llamamiento y quiere que entendamos su provisión.
Sí, fuimos llamados por Dios a ser santos. Esta es su voluntad, ese es nuestro llamamiento, pero la provisión vino del Padre. Acompáñenme a leer 1 de Tesalonicenses capítulo 4, 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 3, verso 7 y verso 8. 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 3, verso 7 y verso 8. Dice la Escritura en este llamamiento a ser santos que hay una voluntad divina, que hay un llamamiento divino y que hay una provisión divina. Veamos 1 de Tesalonicenses 4:3. Dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Dentro de unos momentos voy a hablar de la segunda parte de la fornicación y por qué está esto dentro del contexto del matrimonio. Porque la santidad y el amor, el primer lugar donde deben ser expresados es en el matrimonio, pero esto tiene su sentido espiritual de Cristo y la Iglesia y la expresión del Padre. Pero es maravilloso. Ahora sacamos la expresión de fornicación, apártense de fornicación, y nos dedicamos y nos concentramos a esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que seamos santificados. Nuestra posición en la voluntad de Dios es ser santos y santificados. Ahora miremos el verso 7, por favor, de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, Primera de Tesalonicenses 4:7, dice así: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Vimos recién que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Ahora vemos que nuestro llamamiento es a santificación. Y veamos ahora el verso 8, por favor. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. El que desecha esto no desecha a hombre, sino desecha a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. ¿Cuál es la provisión para que respondamos a la voluntad del Padre? ¿Cuál es la provisión para que respondamos al llamamiento divino? La provisión es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos fue dado como provisión divina para que nosotros crezcamos en santificación, para que Él imparta, para que Él haga crecer la santidad de Dios en nosotros. Recuerde que aunque separamos tres palabras, están entrelazadas: santidad, que es su esencia; santo, que es nuestra expresión; y santificación es el aumento de Cristo en nosotros. ¿No es maravilloso que Dios quiera que seamos santos para hacer su expresión? Que Dios nos llame a ser santos para hacer su expresión, pero que Dios nos provea todo para que podamos tener su santidad y no la santidad fabricada o prefabricada por los hombres, una santidad moralista que por fuera está blanqueado pero por dentro está muerto, sino una verdadera santidad que opera desde la misma sustancia de Dios. ¿Se recuerdan? El Espíritu Santo nos está llevando a las profundidades de Dios, que es su esencia, su deseo y su propósito. Y ahora podemos ver claramente, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Nuestro llamamiento en Dios es en santificación y para santificación. Pero para lograr esto, Dios nos ha provisto de su Espíritu Santo. Por eso rogamos permanecer en comunión con el Espíritu Santo, que es el que nos va nutriendo por la palabra de la santidad de Dios. Es el que nos va santificando y va haciendo crecer a Cristo en nosotros. Explicado esto, pasemos al segundo punto dentro de este pensamiento importante. ¿Cómo es que Dios nos hace santos? Aunque recién hablamos de la provisión del Espíritu Santo, vamos a abrir un poquito más el pensamiento. Fuimos llamados a ser santos, que es nuestro tercer pensamiento, pero aquí en este punto vamos a responder esta pregunta: ¿cómo es que Dios nos hace santos? Primero, Dios nos hace santos poniéndonos en su Hijo. Dios nos hace santos trasladándonos
por medio de su Hijo a su Hijo, porque siempre es por medio de Él, por Él y para Él. Al mismo tiempo que su Hijo es el camino para estar en el santo, al mismo tiempo el Hijo es el santo. Al mismo tiempo que el Hijo es el camino que nos conduce al lugar, al mismo tiempo el Hijo es el lugar. Él nos ha puesto en el santo y es en ese lugar donde nosotros somos declarados en primer lugar, santos. Cuando somos trasladados allí, como dijimos al principio, somos declarados legalmente santos. Pero ahora tiene que venir una segunda parte. Sí, es verdad, somos declarados santos, pero ahora necesitamos ser llenos de su santidad. Y esa impartición y esa operación que el Espíritu Santo produce por la palabra en nuestro interior, esa gloriosa obra, lo que produce en nosotros es un aumento glorioso de la santidad de Dios en nuestras vidas. Los escogidos de Dios, aquellos que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo y respondimos a su voz, portamos nada más y nada menos que la voluntad divina de ser hechos santos, el llamamiento divino de ser llamados santos, pero también portamos la naturaleza divina como hijos santos en el Señor. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 4, la Escritura dice que nosotros fuimos hechos por su gran amor, participantes de su naturaleza divina. Eso es maravilloso, eso es incomparable, eso es glorioso. Por eso es que cartas como a los Efesios y tantas otras cartas, las Escrituras dicen que somos llamados santos por creer en el Hijo. Por creer en el Hijo que nos salva, por creer en el Hijo que nos recibe, por creer en el Hijo que nos transforma, por creer en el Hijo que nos absorbe y por creer en el Hijo que se imparte a través de nosotros a otras personas. Es maravilloso haber recibido al Hijo de Dios, haber creído en Él, porque en Él se nos abre una dimensión. No es una palabra abstracta que termina con la confesión: he creído en Cristo, he creído en Jesús, he creído en el Hijo de Dios. No es una palabra que termina y empieza ahí, es una llave que nos introduce a la realidad eterna de Dios, que nos introduce a la esencia de la santidad en amor del Padre, que nos introduce al deseo más profundo del Padre y que nos introduce al propósito eterno de Dios. Es maravilloso ser participantes de su santidad y de su naturaleza divina. Y todo esto fue hecho en amor, con amor y por amor. Vamos al cuarto pensamiento ahora. Nuestro Padre de amor es santo y nuestro Padre santo es amor. Nuestro cuarto pensamiento, aunque es en algún aspecto casi semejante a uno de los pensamientos que mencionamos, ahora vamos a entrar de lleno aquí. Nuestro Padre de amor es santo y nuestro Padre santo es amor. No es posible separarlo porque pertenece a la misma sustancia, a la misma esencia. Nuestro Padre de amor es santo y nuestro Padre santo es amor. Amor y santidad son indivisibles. Amor y santidad son inseparables. Lo vimos en Efesios 1, 4 y 5. No se puede separar la santidad del amor y el amor de la santidad, porque son indivisibles, pertenecen a la misma esencia que está en Dios y que quiere que nosotros pudiéramos expresar como sus hijos. Ahora, acompáñenme en estos pensamientos en común, aunque ustedes seguramente tendrán más pensamientos sabios, pero acompáñenme en estos pensamientos en común. Nada es santo si no contiene amor. Para Dios nada es santo si no contiene amor. Esas obras de apariencia de piedad, si no contiene amor, no es santo. Nada es santo si no contiene amor. Ningún sacrificio es santo, ningún servicio es santo, ninguna exposición hacia afuera, ninguna transpiración para Dios es contabilizada como santa si el contenido que sustenta esa expresión no es amor. Dijimos, nada es santo si no contiene amor. También decimos, nada es amor si no es santo. Yo te amo, pero ¿está la esencia de su santidad?
¿Cuántos jóvenes se han prometido amor, se han declarado amor sin estar presente la esencia de la santidad? No hay amor de Dios si no está su santidad. Por eso que aún entre nosotros, el amor de Dios que nos gobierna, el amor de Dios que nos nutre, el amor de Dios que nos alimenta, es un amor santo. Esta es la mejor expresión para explicar 1 Tesalonicenses capítulo 4, donde trabajaremos un poco más el viernes próximo, donde hablaremos el amor del padre y un hijo, el amor del hijo y su esposa, acerca de la santidad, el amor y la fornicación. Porque nada es santo si no contiene amor, y nada es amor si no contiene santidad. Por lo tanto, cuando alguien dice, yo te amo, pero después habla mal de atrás, te critica, no es amor, porque si no hay santidad, no es amor. Nosotros confundimos expresiones afectivas con el amor de Dios. En el amor de Dios no hay corrupción. El amor de Dios es incorruptible. En el amor de Dios no hay soberbia, no hay altivez, no hay orgullo, no hay ira, no hay enojo. El amor de Dios es incorruptible. Esta es la belleza del amor de Dios. Por lo tanto, tendríamos que decir otra vez, nada es amor si no es santo. ¿Cuántos jóvenes necesitarían considerar esto con mucha seriedad? El verdadero amor de Dios, cuando está en la conformación de una pareja, es cuando en ese amor hay santidad. Si no hay santidad, no está el amor de Dios allí, y eso durará poco tiempo. Por eso necesitamos comprender cómo operan en la esencia de Dios la santidad y el amor. El verdadero amor es santo. La verdadera santidad es amor. Podríamos sacar tanto para trabajar aquí, para la familia, para la congregación, para el trabajo, para nuestras profesiones. El ejemplo de esto, como les mostraba recién, está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 1 al 12, cuando habla del matrimonio. Y conserven nuestros lechos, consérvenlo en santidad y amor. No quebranten el amor, permanezcan en santidad. No quebranten la santidad, permanezcan en el amor. El verdadero amor de Dios es santo. La verdadera santidad es amor. Cualquier intento de santidad sin amor es religión. Cualquier intento de amor sin santidad es vanidad. Cristo amó a la iglesia para santificarla. Cristo amó a la iglesia para santificarla y la santificó porque la amó. Amor y santidad siempre van de la mano. Cuando se ama, se santifica. Por eso se le pide en 1 Corintios 7 a la dama, a la hermana, a la mujer sufrida que tiene un esposo inconverso, que lo trate bien para santificarlo. ¿Qué significa esto? Que si lo ama, lo puede santificar, porque todo lo que amamos podemos santificar. Jesús nos enseñó que por cuanto nos amó, nos santificó, y nos santificó porque nos amó. A esto tiene tanto que ver la vida del matrimonio, de cómo está conectada la santidad en amor y el amor en santidad. Hay evidencias de nuestra salvación en Cristo, y quiero usar estos últimos minutos que me quedan para ir un poquito más rápido. Hay evidencias de nuestra salvación en Cristo, y la evidencia de nuestra salvación en Cristo es una manera santa de vivir que expresa a Dios como el amor no fingido. Lo vuelvo a repetir, la evidencia de que fuimos salvos, de que estamos siendo salvos y que la salvación está creciendo en nosotros, es que estamos viviendo una santa manera de vivir que expresa a Dios como el amor no fingido. Cuando nosotros expresamos esta salvación, lo que expresamos es una manera santa de vivir por medio de expresar un amor no fingido, sino un amor genuino y un amor verdadero. Esto nos habla todo 1 de Pedro, capítulo 1 y capítulo 2. La santa manera de vivir y el amor no fingido pertenecen a la esencia de Dios. La santa manera de vivir y el amor no fingido pertenecen a la esencia de Dios. Y ustedes recuerdan su esencia, su deseo y su propósito. ¿Cuál es su esencia?
santidad en amor. ¿Cuál es su deseo? Que su esencia pueda ser multiplicada en los hijos por medio de su Hijo. ¿Cuál es su propósito? Ser visto en toda la creación. Por lo tanto, cuando Pedro nos habla, sed santo en toda la manera de vivir, amando fraternalmente y sin fingimiento, nos está diciendo, expresen cómo es el Padre, santo en amor. Por lo tanto, la santidad y el amor son el resultado de la salvación plena que opera en los hijos de Dios. Y tercero, fuimos escogidos para llevar una vida que exprese a nuestro Dios en santidad y que muestre su amor. Aquí llego a mi último pensamiento de esta noche. La expresión del Padre y el Hijo son santos en amor. La expresión del Padre y el Hijo son santos en amor. Y voy a hacer una pequeña repetición de toda la construcción de esta noche. Fuimos llamados a ser santos en amor, sin mancha delante de Él. Quitemos toda mancha. Quitemos toda suciedad, quitemos todo lo que impida que su santidad en amor sea vista. Quitemos todo lo que impida que el amor santo de Él sea visto. Quitémoslo de nosotros. Eso es perfección, eso es santificación. Este amor santo es como Dios ama a sus escogidos y como nosotros lo amamos a Él. Nosotros lo amamos en santidad porque Él nos amó en santidad. Miren, sé que es una frase, pero si Dios nos diera la gracia de introducirnos en esto, sería maravilloso. ¿Puedes pensar por un momento amar a Dios sin egoísmos? ¿Puedes pensar por un momento que amemos a Dios sin intereses personales? ¿Puedes pensar por un momento en una generación que le ama aunque Dios no le dé, aunque no reciba cosas, aunque no lo sane, aunque no lo prospere? ¿Puedes imaginarte un amor totalmente desprendido de intereses personales? Un amor incorruptible. Pues eso es lo que el Espíritu Santo está poniendo en nosotros. Está poniendo ese calibre de amor para que también nosotros correspondamos en esta esencia de santidad y amor. Es en este ámbito de amor en que Dios nos santifica. ¿Cuántas personas piensan que la santidad es algo que está lleno de prohibiciones? Sin embargo, la santidad está en un contexto de amor. Y la razón por la que Él nos lleva a este ámbito de santidad en amor es porque nos preserva y quiere librarnos de todo mal. Es en este amor mutuo, en este amor donde conocemos la profundidad de su esencia, la profundidad de su deseo, la profundidad de su propósito, donde nosotros también somos transformados a su misma imagen. Cuanto más conozco la profundidad de su esencia, más soy transformado a su imagen y se verá en nosotros su amor en santidad, su santidad en amor. Dejo aquí en esta noche sin antes hacer la oración que siempre hacemos cuando compartimos la palabra. El viernes próximo compartiremos esta palabra. La disciplina del Padre es en amor para hacernos participar de su santidad. La disciplina del Padre es en amor para hacernos participar de su santidad. Y esto lo hablaremos el próximo viernes si el Señor nos da gracia y vida para poder recibir, compartir, aprender y también poder estar en estado de receptividad a toda la verdad que Dios está construyendo. Oramos por esta palabra. Padre, gracias porque por el Espíritu Santo nos concedes el accesar a las profundidades de tu persona para descubrir tu esencia, para descubrir tu deseo, para descubrir tu propósito. Permítenos ver cómo tu esencia, deseo y propósito están unidos en Cristo Jesús. Porque nos has dado en Cristo la santidad en amor hecha carne. Nos has dado en Cristo la vida del santo expresando amor, la vida del amor expresado en santidad. Gracias por el privilegio de ver tu deseo cumplirse en Él y ver cómo Él ahora, muriendo en la cruz, llevaría muchos hijos a la gloria, que también serían participantes de tu esencia
y de tu deseo, colaborando con tu propósito eterno. Gracias porque en un ámbito de amor somos santificados, y gracias porque en un ámbito de santidad somos amados para expresar tu santidad en amor. Te ruego, remueve de nosotros lo que impida que tú seas visto en santidad y amor. Remueve de nosotros lo que impida que tú seas visto en tu amor y santidad. Oramos por esto y háblanos más de los límites que podemos tener como hombres al querer explicar la profundidad de tu esencia, tu deseo y tu propósito. Gracias, Padre de amor. Gracias, Padre Santo. En tu santidad somos santificados. En tu amor somos amados y transformados para darte a conocer. Muchas gracias. Amén y amén. Gracias por participar, gracias por estar. Cari, se sumaron algunas personas más por lo que vi que estabas escribiendo. Me gustaría también poder saludarlos. De Japón, nuestros queridos hermanos de Japón y también nuestros hermanos de Puerto Rico. Sea nuestro amor para con ustedes y a todos. Muchas gracias por participar con nosotros una noche más, conociendo a nuestro gran Padre de amor. Un beso para todos, un fuerte abrazo y oremos los unos por los otros.